Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Voy a seguir con el tema del radiador y lo vemos en unos segundos. Una vez que he marcado para hacer los agujeros en la panza del fuselaje, voy a colocar el radiador en la estructura y la voy a poner para ver que no haya ninguna interferencia, tanto con el perfil que pasa por debajo del fuselaje como el tubo del combustible. Ya he colocado el radiador provisionalmente con 4 puntos de sujeción. Están aquí con pinza rápida. Y vamos a ver por la parte de prueba. Aquí en popa no hay ninguna interferencia, no habría que hacer nada más. Y por la parte de prueba, este sería un lado, tampoco tiene ninguna interferencia la salida del tubo hacia arriba. Y por el otro lado, tampoco. Así que en principio esa posición sería correcta. Una vez que está colocado el radiador en su posición, voy a completar el circuito de refrigeración con estos manguitos de silicona. Los hay de 3 tipos, de 90 grados, de 135 creo que eran, y este de 60 aproximadamente, junto con estos empalmes de aluminio. Estos manguitos los he tenido que cortar para que se vayan adaptando a la posición que tiene que tener este circuito. Ahí están los trozos. Y puesto que este radiador no tiene conexión rápida, lo que he hecho es instalar los 2 trozos que van agarrados a las tomas del radiador antes de colocar el radiador, porque cuesta bastante, tanto por ese lado como por este. Vamos a ver cómo se colocan dichos tubos. Así es como quedaría el circuito. Desde la bomba de agua entramos al radiador. Esto irá sujeto aquí con arandelas de este tipo. Entra en el radiador. Luego saldría por este tubo. Iría hacia arriba. Vendría por aquí. Aquí también estaría sujeto este tubo con arandelas tipo clip. Vendría por aquí y entraría en el motor y volvería a salir por la bomba de agua. Como para mover los pedales hacia los asientos y poder acceder desde debajo de estos tornillos, tuve que desmontar el radiador que está aquí. Pues he aprovechado para los 2 manguitos que van en estas tomas ponerle abrazaderas de tornillo y dejarle una abrazadera puesta, porque estos van a ser los 2 puntos para desmontar el sistema y vaciarlo. Así que aquí una abrazadera de kitipón y voy a poner otra vez el radiador debajo del fuselaje. Una vez que está puesto el radiador, pues ya lo que hay que hacer es ir poniendo estas bridas. Se llaman Oetiker, es una marca comercial, pero vamos, las hay de varios fabricantes. Oetiker debió ser el que las inventó. Y esto se cierra con unas tenazas, que son estas, y se le pega un pellizco.
Estas abrazaderas Oetiker van a ir en todas las uniones, excepto en esta primera, que ya está aquí la abrazadera de tornillo, porque esta va a ser de Kitty-Pong. Las Oetiker van a ir aquí, 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 en todas las uniones, excepto en los puntos de desmontaje del circuito de refrigeración. Este que ya hemos visto, y este de aquí. Pues estoy aquí cerrando las abrazaderas Oetiker con las tenazas y simplemente hay que ir paso a paso cortando el tubo que sobre. He cortado un poquito más de algunos y teniendo en cuenta la inclinación que tiene que tener cada uno para llegar a donde queremos llegar. Este tramo ya está terminado, lo vamos a ver puesto en el motor. Así quedaría puesto este tramo superior de la refrigeración. En este punto abrazaderas de tornillo, porque este punto es de Kitty-Pong para rellenar el líquido refrigerante. Y por el otro lado también con una abrazadera de tornillo aquí para desmontar este punto y poder sacar el radiador cuando haya que purgar. Una vez que está completado el circuito de refrigeración principal, he completado el circuito de refrigeración para la calefacción, que parte también de la bomba de agua, viene por aquí, entra por el interior hacia el radiador, sale por este y vuelve a incorporarse al motor. Por dentro quedaría así. Aquí estarían las tomas de entrada y salida del radiador, de la calefacción con sus ventiladores. Y ahí estaría una de las salidas y aquí arriba la otra. Y con esto instalado, pues otro sistema finalizado, el circuito de refrigeración. Ahora hay que comprobar que funciona cuando se arranque el motor y si todo va bien, pues ya habría que empezar a colocar la carlinga del motor. Así que se acaba aquí este episodio, el último dedicado al sistema de refrigeración. No olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego.